Desde Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito es prohibido. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta reunión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan en esta conferencia en todo el mundo. Estamos agradecidos hoy por la tecnología que nos permite proceder con la conferencia. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. En esta conferencia especial se conmemora el bicentenario de la primera visión y la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo que la siguió. Reconocemos las bendiciones y la bondad que forman parte de nuestra vida en la actualidad, gracias a una oración de fe que ofreció José Smith en la primavera de 1820 desde Palmyra, Nueva York. Rogamos que esta conferencia proporcione una vía para que todos reflexionemos sobre este acontecimiento único y que continuemos en nuestros esfuerzos por extender el mensaje de la restauración en todo el mundo. La música para todas las sesiones se ha pregrabado y será brindada por el coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy. Ahora, el coro abrió esta reunión con Despertad y Levantaos, y ahora nos deleitarán con Ya rompe el alba. Y la primera oración la ofrecerá el elder Richard J. Maines de los 70, después de la cual el coro cantará Está bien con mi alma. Oh
Our beloved Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, express unto Thee expresamos esta mañana nuestra sincera gratitud a ti General Conference por esta conferencia general histórica este fin de semana, en la que conmemoramos Anniversary Year. el aniversario 200 de tu visita y la visita de tu Hijo Jesucristo al profeta José Smith. Te damos gracias, Padre, por las verdades eternas que aprendimos de aquel evento sagrado y santo. Gracias por el profeta José Smith y todo lo que logró en el comienzo de la restauración. Gracias por nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Lo amamos y rogamos que podamos con éxito seguir su consejo inspirado en nuestro día. Ahora, Padre, reconocemos los muchos desafíos en el mundo, Especially this especialmente COVID-19 pandemic. esta pandemia We pray de COVID-19. Of inspiration Pedimos que tu don de inspiración acompañe a aquellos que están trabajando diligentemente we pray para combatir este virus. healing influence Pedimos que tu influencia sanadora esté con todos aquellos que están sufriendo a causa de esta enfermedad. Ahora, Padre, for the opportunity we've had. agradecemos la oportunidad que hemos tenido de prepararnos espiritualmente para esta conferencia y rogamos que tu Espíritu esté con todos nosotros en abundancia en esta ocasión tan especial. Te amamos, Padre, y amamos a tu Hijo Jesucristo. And we say these things Y decimos estas cosas con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. A él le seguirá el presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego escucharemos al elder James R. Rasband de los 70 y la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria. My beloved brothers and sisters, as we welcome Mis you to amados this hermanos y historic hermanas, al darles la bienvenida a esta histórica conferencia general de abril de 2020 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por las razones que ya saben, me presento ante ustedes en un auditorio vacío. little did I know when I promised ¿Quién iba a imaginar, cuando les prometí en la conferencia general de octubre de 2019 que esta conferencia de abril sería memorable e inolvidable, que hablar ante una congregación visible de menos de 10 personas haría que esta conferencia fuese tan memorable e inolvidable para mí? yet the knowledge No obstante, el hecho de saber que ustedes participan mediante transmisión electrónica y la hermosa interpretación del coro de "Está bien con mi alma" bring great comfort. traen gran consuelo a mi alma. As you know, Como sabrán, attendance at this la general conference has been asistencia a esta strict. conferencia general está estrictamente limitada como parte de nuestro empeño en ser buenos ciudadanos del mundo y de hacer todo lo posible por limitar la propagación del COVID-19. Este virus ha tenido un gran impacto en todo el mundo. También ha alterado nuestras reuniones de la iglesia, el servicio misional y la obra del templo por un tiempo. Though today's restrictions Aunque las restricciones actuales se relacionan con un virus agresivo, las pruebas personales de la vida van más allá de esta pandemia. future trials Las pruebas futuras podrían resultar de un accidente, un desastre natural o una pena personal inesperada. how can we endure? ¿Cómo podemos soportar semejantes pruebas? The Lord has told us El Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. of course we Por supuesto, podemos almacenar nuestras propias reservas de alimento, agua y ahorros, equally crucial pero igual de crucial es nuestra necesidad de llenar nuestro almacén espiritual personal con fe, verdad y testimonio. our ultimate Nuestro máximo objetivo en la vida es prepararnos para comparecer ante nuestro Hacedor. by striving daily Lo hacemos al esforzarnos diariamente por llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Y logramos eso conforme nos arrepentimos todos los días y recibimos su poder purificador, sanador y fortalecedor. Entonces podemos sentir una paz y un gozo duraderos incluso en épocas turbulentas. Esa es precisamente la razón por la que el Señor nos ha suplicado que permanezcamos en lugares santos y no seamos movidos. Este año conmemoramos el bicentenario de uno de los acontecimientos más significativos de la historia del mundo, a saber, la aparición de Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo a José Smith. during that single Durante esa singular visión, God the Father Dios el Padre señaló a Jesucristo y dijo: this is my "Este es mi Hijo amado, hear him. escúchalo". That admonition given Esa exhortación hecha a José es para cada uno de nosotros. in every way Debemos procurar de todas las maneras posibles escuchar a Jesucristo, quien nos habla por medio del poder y la ministración del Espíritu Santo. the purpose of this El propósito de esta y de cada conferencia general es ayudarnos a escucharlo a Él. we have prayed Hemos orado y los invitamos a que oren para que el Espíritu Santo esté con nosotros de forma tan abundante que puedan escuchar los mensajes que el Salvador tiene especialmente para ustedes. Mensajes que llevarán paz a su alma. Mensajes que sanarán su corazón quebrantado. messages that will Mensajes que les iluminarán la mente. messages that will Mensajes que los ayudarán a saber qué hacer para seguir adelante durante las épocas de agitación y pruebas.
Rogamos que esta conferencia sea memorable e inolvidable debido a los mensajes que escucharán, los anuncios únicos que se harán y las experiencias en las que se los invitará a participar. Por ejemplo, al final de la sesión del domingo por la mañana, convocaremos una asamblea solemne mundial en la que los dirigiré en la sagrada exclamación de Hosana. Rogamos que ese sea un momento espiritual sublime para ustedes al expresar al unísono mundial nuestra profunda gratitud a Dios el Padre y a su Hijo amado, alabándolos de esa manera singular. Para esa experiencia sagrada usamos pañuelos blancos limpios, pero si no tienen uno pueden simplemente agitar la mano. Al finalizar la exclamación de Hosana, la congregación se unirá al coro para entonar el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, esta conferencia será magnífica. Este año será extraordinario, conforme nos enfoquemos atentamente en el Salvador y su Evangelio restaurado. Los efectos duraderos más importantes de esta conferencia histórica se darán a medida que nuestro corazón cambie y comencemos una búsqueda de toda la vida por escucharlo a Él. Bienvenidos a la Conferencia General de abril de 2020. Sé que Dios nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos tienen presentes. Ellos estarán con nosotros en las reuniones de estos 2 gloriosos días, conforme procuremos acercarnos a ellos y honrarlos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215 years ago, Hace 215 años, un niño les nació a Joseph y Lucy Max Smith en Vermont, en el noreste de los Estados Unidos. Ellos creían en Jesucristo, estudiaban las Sagradas Escrituras, oraban con fervor y obraban con fe. A su nuevo hijo le dieron por nombre José Smith. Acerca de esta familia, Brigham Young dijo: el Señor había puesto su mirada en él, José Smith, y en su padre, en el padre de su padre, y en sus antepasados hasta Abraham, y desde Abraham hasta el diluvio, desde el diluvio hasta Enoc, y desde Enoc hasta Adán. Había estado observando a esa familia y ese linaje desde su origen hasta el nacimiento de este hombre. José Smith fue preordenado en la eternidad. José era querido y muy unido a su hermano mayor, Hiram. El pasado mes de octubre me senté en la pequeña vivienda de la familia Smith en Sharon, Vermont. Sentí el amor que Hiram tenía por José y me lo imaginé abrazándolo. La familia experimentó reveses personales y tuvieron que mudarse varias veces antes de tomar la valiente decisión de dejar Nueva Inglaterra e ir más al oeste, al estado de Nueva York. Sobrevivieron a muchos desafíos y juntos enfrentaron la gigantesca tarea de limpiar un terreno boscoso de 40 hectáreas en Manchester, cerca de Palmyra. No sé si nos damos cuenta de los desafíos físicos y emocionales que suponía comenzar de nuevo, desforestar la parcela, plantar huertos, construir una cabaña de troncos y otras estructuras, trabajar para otros y fabricar artículos caseros para su venta. Un fervor religioso conocido como el Segundo Gran Despertar se extendía en la región. Durante ese tiempo, José experimentó una visión maravillosa. Hoy se la conoce como la primera visión y somos bendecidos por tener 4 relatos principales de ella sobre los cuales me basaré. José registró lo siguiente:
Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y una gran inquietud, pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos, aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión me lo permitía. Pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. José acudió a la Biblia para encontrar respuesta a sus preguntas y leyó en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él destacó: ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces. Se dio cuenta de que la Biblia no se hallaban todas las respuestas a las preguntas de la vida, más bien enseñaba cómo podrían encontrar respuestas a sus preguntas comunicándose directamente con Dios por medio de la oración. Él agregó: por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. José dijo que poco después una columna de luz descendió y al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Entonces habló el Salvador: «José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sigue tu camino, anda en mis decretos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por el mundo para que todos los que crean en mi nombre tengan vida eterna». Luego agregó: «Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera. Me dijeron que todas las denominaciones religiosas creían en doctrinas incorrectas y que ninguna de ellas era reconocida por Dios como su iglesia y reino, y al mismo tiempo recibí la promesa de que la plenitud del Evangelio se me daría a conocer en un tiempo futuro». También señaló: «Vi muchos ángeles en esa visión». Él escribió tras esa gloriosa visión: «Mi alma se llenó de amor y por muchos días me regocijé y sentí una gran dicha. El Señor estaba conmigo». Salió de la arboleda sagrada para iniciar su preparación para convertirse en un profeta de Dios. También aprendió lo que experimentaron los antiguos profetas: rechazo, oposición y persecución. Recordó haber compartido lo que había visto y oído con uno de los ministros que habían estado activos en el resurgimiento religioso. Su conducta me sorprendió grandemente. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días, que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a haber más. Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión y fue la causa de una fuerte persecución cada vez mayor. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. 3 años después, los cielos se abrieron de nuevo como parte de la restauración del Evangelio de Jesucristo en los últimos días.
José mencionó que un ángel llamado Moroni se le apareció y dijo que Dios tenía una obra para mí y que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro que contenía la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes de las Américas. Con el tiempo obtuvo, tradujo y publicó el antiguo registro que hoy se conoce como el Libro de Mormón. Su hermano Hiram, que había sido su apoyo constante, especialmente después de la dolorosa operación que José tuvo en la pierna en 1813, fue uno de los testigos de las planchas de oro. También fue uno de los 6 miembros originales de la Iglesia de Jesucristo cuando se organizó en 1830. En vida, José y Hiram enfrentaron juntos los populachos y la persecución. Ambos padecieron confinados 5 meses en las condiciones más miserables en la cárcel de Liberty en Missouri, en el crudo invierno de 1838-1839. En abril, José le escribió a su esposa Emma, describiéndole su situación en la cárcel de Liberty. Creo que han pasado 5 meses y 6 días desde que he estado bajo la mirada despectiva de un guardia día y noche y entre los muros y puertas de hierro chirriantes de una prisión solitaria, oscura y sucia. En cualquier caso, seremos trasladados de este lugar y nos alegra por saber lo que será de nosotros. No pueden meternos en un agujero peor que este. Nunca tendremos el deseo de volver a Liberty en el condado de Clay, Missouri. Tenemos suficiente para que nos dure para siempre. Ante la persecución, Hiram mostró fe en las promesas del Señor que le garantizaba poder escapar de sus enemigos si así lo deseaba. En una bendición que Hiram recibió en 1835 de manos de José Smith, el Señor prometió: tendrás el poder de escapar de las manos de tus enemigos. Procurarán quitarte la vida con celo incansable, pero escaparás. Si te place y si lo deseas, tendrás el poder de entregar voluntariamente tu vida para glorificar a Dios. En junio de 1844, a Hiram se le dio la elección de vivir o de dar su vida para glorificar a Dios y para sellar su testimonio con sangre junto a su amado hermano José. Una semana antes del fatídico viaje a Carthage, donde fueron asesinados a sangre fría, José registró: le aconsejé a mi hermano Hiram que subiera a su familia al siguiente barco y fueran a Cincinnati. Aún me conmueve enormemente al recordar la respuesta de Hiram: José, no puedo dejarte. Así que José y Hiram fueron a Carthage, donde se convirtieron en mártires por la causa y el nombre de Cristo. El anuncio oficial del martirio decía lo siguiente: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha sacado a luz el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno que el libro contiene a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran el libro Doctrina y Convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días. Ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, José ha sellado su misión y obras con su propia sangre, y lo mismo ha hecho su hermano Hiram. En vida no fueron divididos y en su muerte no fueron separados. Después del martirio, los cuerpos de José y Hiram fueron devueltos a Nauvoo, lavados y vestidos, para que la familia Smith pudiera ver a sus seres queridos. Su amada madre recordó:
Durante mucho tiempo me había aferrado a cada fibra de valentía. Había despertado toda la energía de mi alma y había invocado a Dios para que me fortaleciera. Pero al entrar a la habitación y ver a mis hijos asesinados, ambos yaciendo ante mis ojos al mismo tiempo, y al escuchar los sollozos y gemidos de sus esposas, hijos, hermanos y hermanas, fue demasiado. Me desplomé, clamando al Señor en la agonía de mi alma: Dios mío, ¿por qué has abandonado a esta familia? En ese momento de tristeza y angustia, recordó que ellos le decían: Madre, no llores por nosotros, hemos vencido al mundo por amor. En verdad, habían vencido al mundo. José y Hyrum Smith, al igual que los fieles santos que se describen en el libro de Apocalipsis, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero, y están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su pabellón sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Al celebrar este aniversario de la primera visión, debemos tener presente el precio que José y Hyrum Smith pagaron, así como muchos otros fieles, para establecer la iglesia, a fin de que ustedes y yo pudiésemos disfrutar las muchas bendiciones y verdades reveladas. Su fidelidad nunca se ha de olvidar. Con frecuencia me he preguntado, ¿por qué sufrir tanto? Quizás porque a través de su sufrimiento llegaron a conocer a Dios de manera que no podrían haber sucedido sin Él. En medio de ese sufrimiento, reflexionaron sobre Getsemaní y la cruz del Salvador. Como dijo Pablo, porque a vosotros os es conseguido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Antes de su muerte, en 1844, José escribió a los santos una carta llena de energía. Era un llamado a la acción que continúa en la iglesia hoy. Hermanos y hermanas, ¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos y hermanas, e id adelante a la victoria. Ofrezcamos, pues, como iglesia y como pueblo, y como santos de los últimos días, una ofrenda al Señor en rectitud. A medida que este fin de semana escuchemos al Espíritu durante esta celebración del 200 aniversario, consideren qué ofrenda le presentarán al Señor en rectitud en los días venideros. Sean valientes, compártanla con alguien y sobre todo tómense el tiempo para hacerlo. Sé que el Salvador se complace cuando le presentamos una ofrenda de nuestro corazón en rectitud, así como se complació con la ofrenda fiel de esos extraordinarios hermanos José y Hyrum Smith y todos los otros santos fieles. Testifico de ello solemnemente en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. It may be that they came to know God through their suffering in ways that could not have happened without it. Through it, they reflected on Gethsemane and the cross of the Savior. As Paul said, "For unto you it is given in behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake." Before his death in 1844, Joseph wrote a spirited letter to the saints. It was a call to action which continues in the church today. Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on to the victory. Let us therefore as a church
and a people, and as Latter-day Saints, offer unto the Lord an offering in righteousness. As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous, share it with someone you trust, and most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present Him an offering from our hearts in righteousness, just as He was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen. Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge El we gained from the presidente Book of Russell M. Mormon was- Nelson nos exhortó a considerar de qué manera nuestra vida sería diferente si se nos quitara de repente el conocimiento que hemos obtenido del Libro de Mormón. He reflexionado sobre su pregunta, como estoy seguro de que muchos de ustedes lo han hecho. He pensado en ello una y otra vez. Sin el Libro de Mormón y su claridad en cuanto a la doctrina de Cristo y su sacrificio expiatorio, ¿dónde hallaría el solaz? La doctrina de Cristo, que consiste en los principios y las ordenanzas salvadoras de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, se enseña en numerosas ocasiones en todas las escrituras de la restauración, pero con un poder particular en el Libro de Mormón. La doctrina comienza con la fe en Cristo, y cada uno de sus elementos depende de la confianza en su sacrificio expiatorio. El presidente Nelson ha enseñado: el Libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Cuanto más comprendamos en cuanto al don supremo del Salvador, más llegaremos a saber en nuestra mente y corazón la realidad de la certeza del presidente Nelson de que las verdades del Libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Una contribución vital y tranquilizadora que el Libro de Mormón brinda a nuestra comprensión de la expiación del Salvador es su enseñanza de que el sacrificio de Cristo cumple con las demandas de la justicia. Alma explicó: Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. El plan de misericordia del Padre, al que en las Escrituras se le llama plan de felicidad o de salvación, no se podría llevar a cabo a menos que se satisficieran todas las demandas de la justicia. ¿Qué son las demandas de la justicia? Consideren la experiencia de Alma. Recordarán que cuando era joven, Alma procuró destruir la iglesia. Alma le dijo a su hijo Elamán que era atormentado con las penas del infierno porque en efecto había asesinado a muchos de los hijos de Dios, conduciéndolos a la destrucción. Alma le explicó a Elamán que por fin había sentido paz al concentrarse en lo que enseñó su padre concerniente a la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo. Alma, arrepentido, suplicó la misericordia de Cristo y después sintió gozo y alivio al darse cuenta de que Cristo había expiado sus pecados y pagado todo lo que la justicia requería. Pregunto de nuevo, ¿qué habría requerido de Alma la justicia? Él mismo enseñó: nada impuro puede heredar el reino de Dios. Parte del alivio de Alma debió haber sido que a menos que la misericordia intercediera, la justicia le hubiera impedido regresar a vivir con el Padre Celestial. ¿Se centraba el gozo de Alma en sí mismo, en que él mismo evitara el castigo y él pudiese regresar al Padre? Sabemos que a Alma lo atormentaba el pensar en aquellos a quienes había alejado de la verdad, pero Alma no podía sanar y restaurar a todos los que había alejado. Él mismo no podía asegurar de que se les fuera a dar
una oportunidad justa de aprender la doctrina de Cristo y de ser bendecidos al vivir sus principios de gozo. No podía devolver la vida a quienes murieron aún cegados por su falsa enseñanza. El presidente Boyka Packer enseñó: la reflexión que rescató a Alma fue la siguiente: restaurar lo que no se puede restaurar, curar las heridas incurables, reparar lo que se ha quebrado y no tiene arreglo, es el propósito principal de la expiación de Cristo. La alegre verdad en la que Alma se concentró no era que él mismo podía ser limpio, sino también que aquellos a quienes había hecho daño podían ser rehabilitados y sanados. Años antes de que esta doctrina rescatara a Alma, el rey Benjamín había enseñado sobre la amplitud de la sanación que proveía el sacrificio expiatorio del Salvador. El rey Benjamín declaró que las alegres nuevas de gran gozo le fueron dadas por un ángel de Dios. Entre esas alegres nuevas se hallaba la verdad de que Cristo sufriría y moriría por nuestros pecados y errores para asegurar que descendiera un juicio justo sobre los hijos de los hombres. ¿Qué es lo que requiere un juicio justo? En el siguiente versículo, el rey Benjamín explicó que a fin de asegurar un juicio justo, la sangre del Salvador expió los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán y los de aquellos que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos o que han pecado por ignorancia. Enseñó que un juicio justo requería que la sangre de Cristo expiara los pecados de los niños pequeños. Esos pasajes de Escritura enseñan una doctrina gloriosa. Por ser un don gratuito, el sacrificio expiatorio del Salvador sana a aquellos que pecan en la ignorancia y, como expresó Jacob, a aquellos a quienes no se ha dado ninguna ley. La responsabilidad por el pecado depende de la luz que se nos haya dado y depende de nuestra capacidad para ejercer nuestro albedrío. Conocemos esta sanadora y reconfortante verdad gracias al Libro de Mormón y otros libros canónicos de la Restauración. Cuando se ha dado una ley y no somos ignorantes respecto a la voluntad de Dios, somos responsables, tal como recalcó el rey Benjamín. Ay de aquel que sabe que se está rebelando contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Estas son buenas nuevas de la doctrina de Cristo. El Salvador no solo sana y restaura a los que pecan en la ignorancia, sino que también a los que pecan contra la luz. El Salvador se ofrece a sanarlos a condición de que se arrepientan y tengan fe en Él. Alma debió haberse concentrado en ambas verdades. ¿Habría Alma sentido lo que él describe como intenso gozo si hubiera pensado que Cristo los salvó a él, pero que dejó para siempre perjudicados a los que él había alejado de la verdad? No. A fin de que Alma pudiese sentir una paz total, aquellos a quienes hizo daño necesitaban la oportunidad de ser sanados. ¿Cómo podrían ellos o aquellos a quienes podamos hacer daño ser sanados? Aunque no comprendemos el proceso mediante el cual el sacrificio expiatorio del Salvador sana y restaura, sí sabemos que para garantizar un juicio justo, el Salvador despejará la maleza de la ignorancia y las espinas dolorosas del daño que hayan causado otras personas. Con esto, Él asegura que a todos los hijos de Dios se les dará la oportunidad con una visión despejada de elegir seguirlo y aceptar el gran plan de felicidad. Son estas verdades las que le habrían traído paz a Alma, y estas verdades deberían traernos mucha paz. Como hombres y mujeres naturales, todos nos topamos o chocamos unos con otros y nos hacemos daño. Como cualquier padre o madre puede testificar, el dolor relacionado con nuestros errores no es el miedo a nuestro castigo, sino el temor de que hayamos limitado la alegría de los hijos o de alguna forma les hayamos impedido ver y comprender la verdad. La promesa del sacrificio del Salvador es que en lo que respecta a los errores que cometemos como padres, Él exime de culpa a nuestros hijos y promete que los sanará. E incluso cuando hayan pecado contra la luz, como todos lo hacemos, su brazo de misericordia está extendido y Él los redimirá si tan solo lo miran a Él y viven.
Aunque el Salvador tiene el poder de reparar lo que no podemos arreglar, nos manda que hagamos todo lo posible para que la restitución forme parte de nuestro arrepentimiento. Nuestros pecados y errores desplazan no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con los demás. Nuestros esfuerzos para sanar y restaurar pueden ser tan sencillos como una disculpa, pero otras veces la restitución puede tomar años de humilde esfuerzo. En el caso de muchos de nuestros pecados y errores, no podemos sanar por completo a los que hemos herido. La promesa de paz del Libro de Mormón y del Evangelio restaurado es que el Salvador reparará todo lo que hayamos roto y nos reparará a nosotros si nos volvemos a Él con fe y nos arrepentimos del daño que hayamos causado. Él ofrece ambos dones porque nos ama a todos con amor perfecto y porque se ha comprometido a garantizar un juicio. Estoy agradecida de centrar mis palabras de hoy en la labor de las mujeres en la restauración. Está claro que a lo largo de la historia las mujeres han ocupado un lugar distintivo en el plan de nuestro Padre Celestial. El presidente Nelson enseñó que sería imposible medir la influencia que tienen las mujeres, no solo en la familia, sino también en la Iglesia del Señor, como esposas, madres, abuelas, hermanas y tías, como madres y líderes, y en especial como devotas defensoras de la fe. En los primeros tiempos de la Sociedad de Socorro en Nauvoo, hace 178 años, el profeta José Smith aconsejó a las hermanas a vivir a la altura de sus privilegios. Su ejemplo nos enseña hoy en día. Ellas siguieron en unidad la voz de un profeta y vivieron con una fe firme en Jesucristo, conforme ayudaban a establecer el fundamento sobre el que estamos ahora. Hermanas, nos toca a nosotras. Tenemos una comisión divina del Señor y nuestras contribuciones fieles y singulares son esenciales. El presidente Spencer W. Kimball explicó que el ser una mujer justa durante estas finales etapas de la tierra, antes de la segunda venida de nuestro Salvador, es un llamamiento especialmente noble. La fortaleza e influencia de una mujer justa hoy puede ser 10 veces superior a lo que serían tiempos más tranquilos. El presidente Nelson ha implorado lo mismo. Así que hoy suplico a mis hermanas de la Iglesia que den un paso al frente. Como nunca antes, ocupen sus puestos en el hogar, en la comunidad y en el reino de Dios, más que les corresponden y que son necesarios. Hace poco tuve el privilegio, junto con un grupo de niños de la primaria, de reunirme con el presidente Russell M. Nelson en la réplica de la casa de la familia Smith en Palmyra, Nueva York. Escuchen mientras nuestro profeta amado enseña a los niños lo que ellos pueden hacer para dar ese paso al frente. Siento curiosidad por saber si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle al presidente Nelson. Están sentados aquí con él hoy. ¿Hay algo que siempre hayan deseado preguntarle a un profeta? Sí, Pearl. ¿Es difícil ser profeta? ¿Está muy atareado? Claro que es difícil. Todo lo que tenga que ver con ser más como el Salvador es difícil. Por ejemplo, cuando Dios quiso darle los 10 mandamientos a Moisés, ¿a dónde le dijo a Moisés que fuera? Arriba, a lo alto de una montaña, en la cima del monte Sinaí. Así que Moisés tuvo que caminar hasta la cima de esa montaña para recibir los 10 mandamientos. Bien, el Padre Celestial podría haber dicho, Moisés, tú empiezas allí y yo empezaré aquí y me encontraré contigo a mitad de camino. No, el Señor ama el esfuerzo, porque el esfuerzo brinda recompensas que no pueden recibirse sin Él. Por ejemplo, ¿alguna vez han tomado clases de piano? Sí. ¿Y practican? Sí. ¿Qué ocurre si no practican? Lo olvidas. Así es, no progresan, ¿verdad? Así que la respuesta es sí, Pearl. Requiere esfuerzo, mucho trabajo arduo, mucho estudio y nunca se termina. Eso es bueno. Es bueno, porque siempre estamos progresando, incluso en la próxima vida hacemos progresos.
La respuesta del presidente Nelson a esos preciados niños se extiende a cada uno de nosotros. El amor ama el esfuerzo y el esfuerzo brinda galardones. Nosotros seguimos practicando y siempre estaremos progresando en tanto nos esforcemos por seguir al Señor. Él no espera la perfección hoy. Nosotros seguimos escalando nuestro propio monte Sinaí. Tal como en tiempos pasados, nuestro viaje ciertamente requiere esfuerzo, trabajo arduo y estudio, pero nuestro compromiso de progresar brinda recompensas eternas. ¿Qué más aprendemos del profeta José Smith y de la primera visión sobre el esfuerzo, el trabajo arduo y el estudio? La primera visión nos brinda dirección en nuestras funciones singulares y continuas. Como mujeres de fe podemos extraer principios de verdad de las experiencias del profeta José que proporcionan ideas para recibir nuestra propia revelación. Por ejemplo, trabajamos en condiciones difíciles. Acudimos a las Escrituras a fin de recibir sabiduría para actuar. Demostramos nuestra fe y confianza en Dios. Nos esforzamos con todo el aliento para rogar a Dios que nos ayude a frustrar la influencia del adversario. Elevamos a Dios los deseos de nuestro corazón. Nos centramos en que su luz guíe las decisiones de nuestra vida y que descanse sobre nosotros al acudir a Él. Comprendemos que Él nos conoce a cada una por nombre y que tiene funciones individuales para que cumplamos. Además, José Smith restauró el conocimiento de que tenemos potencial divino y valor eterno. Y debido a esa revelación con nuestro Padre Celestial, yo creo que Él espera que recibamos revelación de su parte. El Señor instruyó a Emma Smith a que recibiera el Espíritu Santo, aprendiera mucho, desechara las cosas de este mundo y buscara las de uno mejor, y que se adhiriese a sus convenios con Dios. Aprender es parte integral del progreso, en especial porque la compañía constante del Espíritu Santo nos enseña lo que cada uno de nosotros necesita desechar, es decir, aquello que podría distraernos o demorar nuestro progreso. El presidente Nelson dijo: «Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación». Las palabras de nuestro profeta me acompañan constantemente al contemplar la capacidad de las mujeres de dar la talla. Nos suplica, lo cual indica prioridad. Nos enseña cómo sobrevivir espiritualmente en un mundo enfermo de pecado a través de recibir revelación y obedecerla. Conforme lo hagamos, honrando y guardando los mandamientos del Señor, se nos prometa, aún como a Emma Smith, una corona de justicia. El profeta José enseñó sobre la importancia de saber que Dios aprueba el camino que seguimos en esta vida. Sin ese conocimiento, nuestra mente se agotará y desmayaremos. En esta conferencia oiremos verdades que nos inspirarán a cambiar, mejorar y purificar nuestra vida. Y mediante la revelación personal, podemos evitar lo que algunos llaman una sobrecarga de conferencia general, que ocurre al salir decididos a hacerlo todo y ya mismo. Las mujeres tienen muchas responsabilidades, pero es imposible e innecesario cumplir con todas al mismo tiempo. El Espíritu nos ayuda a determinar en qué tarea hemos de centrarnos hoy. La amorosa influencia del Señor mediante el Espíritu Santo nos ayuda a conocer su prioridad para nuestro progreso. Prestar atención a la revelación personal nos conduce al progreso personal. Escuchamos y actuamos. El Señor dijo: «Pedid al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo, que manifiesta todas las cosas que son convenientes». Nuestra función continua es recibir revelación continua. A medida que alcancemos un mayor grado de destreza para hacerlo, podremos recibir más poder en nuestras funciones individuales de ministrar y efectuar la obra de salvación y exaltación para verdaderamente desechar las cosas de este mundo y buscarlas de uno mejor. Entonces, podremos inspirar con más eficacia a la nueva generación a hacer lo mismo. Hermanos y hermanas, todos buscamos el poder de Dios en nuestra vida.
Hay una hermosa unidad entre las mujeres y los hombres para lograr realizar la obra de Dios hoy en día. Accedemos al poder del sacerdocio mediante convenios, que se hacen primero en las aguas del bautismo y luego dentro de los muros de los santos templos. El presidente Nelson nos ha enseñado, toda mujer y todo hombre que hace convenios con Dios y los guarda, y que participa dignamente en las ordenanzas del sacerdocio, tiene acceso directo al poder de Dios. Hoy admito, en lo personal, que como mujer no siempre había entendido en mi vida que yo tenía acceso, mediante mis convenios, al poder del sacerdocio. Hermanas, ruego que reconozcamos y atesoremos el poder del sacerdocio al adherirnos a nuestros convenios, abrazar las verdades de las Escrituras y dar oído a las palabras de los profetas vivientes. Declaremos valientemente nuestra devoción a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Continuemos con gozo este viaje hacia nuestro máximo potencial espiritual y ayudemos a los que nos rodean a hacer lo mismo por medio del liderazgo, el amor, el servicio y la compasión. El elder James E. Talmage nos recordó con ternura que no hay mejor defensor en todo el mundo de la mujer y el sexo femenino que Jesús el Cristo. En definitiva, de todas las responsabilidades continuas en la labor de las mujeres y para todos nosotros en la restauración, ¿cuál es la responsabilidad primordial? Testifico que es escucharlo a Él, seguirlo a Él, confiar en Él y llegar a ser una extensión de su amor. Yo sé que Él vive en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, los invitamos donde sea que estén a que se unan al coro para cantar Hijos del Señor, venid. Después del himno escucharemos al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Douglas D. Holmes, primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Esta es la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
18 años después de la primera visión, el profeta José Smith escribió un extenso relato de su experiencia. Él había soportado oposición, persecución, acoso, amenazas y brutales ataques. Sin embargo, continuó testificando con audacia de su primera visión. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo. En los momentos difíciles, la memoria de José se remontaba a cerca de 2 décadas hasta la certeza del amor que Dios tenía por él y los acontecimientos que dieron paso a la restauración por tanto tiempo predicha. Al reflexionar en su travesía espiritual, José dijo: «No culpo a nadie por no creer en mi historia, de no haber pasado lo que experimenté, ni yo mismo lo hubiera creído». Pero las experiencias fueron reales, y él nunca las olvidó ni las negó, confirmando calladamente su testimonio mientras se trasladaba a Carthage. «Voy como cordero al matadero», dijo, «pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres». Hay una lección para nosotros en el ejemplo del profeta José. Junto con la apacible guía que recibimos del Espíritu Santo de vez en cuando, Dios nos confirma a cada uno, de manera poderosa y muy personal, que nos conoce y nos ama, y que nos está bendiciendo específica y abiertamente. Luego, en nuestros momentos de dificultad, el Salvador reaviva esas experiencias en nuestra mente. Piensen en su propia vida. A lo largo de los años, he escuchado miles de experiencias profundamente espirituales de santos de los últimos días de todo el mundo que me confirman, más allá de toda duda, que Dios nos conoce y nos ama a cada uno, y que Él desea revelarse a sí mismo a nosotros. Esas experiencias pueden presentarse en los momentos cruciales de nuestra vida, o en lo que en principio podrían parecer acontecimientos triviales, pero siempre vienen acompañados por una confirmación espiritual excepcionalmente fuerte del amor de Dios. Al recordar esas experiencias espiritualmente decisivas, nos lleva a ponernos de rodillas y declarar, tal como hizo el profeta José: «Lo que recibí vino del cielo. Lo sé, y sé que Dios sabe que yo lo sé». Reflexionen en los recuerdos espiritualmente decisivos de su propia vida mientras comparto algunos ejemplos de otras personas. Hace años, un anciano patriarca de estaca que tenía una insuficiencia en 2 válvulas cardíacas le suplicó al entonces doctor Russell M. Nelson que lo interviniera. Aunque en aquella época no había solución quirúrgica para la segunda válvula dañada, el doctor Nelson finalmente accedió a realizar la operación. Estas son las palabras del presidente Nelson. «Después de solucionar la obstrucción de la primera válvula, dejamos la otra al descubierto. Encontramos que estaba intacta, pero tan dilatada que ya no funcionaba como debía. Mientras la examinaba, recibí una clara impresión. Reduce la circunferencia del anillo. Y le dije al asistente: el tejido de la válvula funcionará bien si logramos reducir el anillo lo más posible a su tamaño normal. Pero, ¿cómo? Una vívida imagen acudió a mi mente, indicándome dónde colocar suturas, con un pliegue aquí y un ajuste allí. Aunque recuerdo esa imagen en mi mente con líneas punteadas en el lugar donde debían ir las suturas. Llevamos a cabo la labor tal como se me había dibujado mentalmente. Probamos la válvula y vimos que la pérdida se había reducido considerablemente. El asistente comentó: «Es un milagro». El patriarca vivió muchos años. El doctor Nelson había sido guiado y sabía que Dios sabía que él sabía que había sido guiado.
Katy y yo conocimos a Beatriz Magré en Francia hace 30 años. Recientemente, Beatriz me habló de una experiencia que tuvo un impacto en su vida espiritual poco después de su bautismo, cuando era adolescente. Estas son sus palabras. Los jóvenes de nuestra rama habíamos viajado con nuestros líderes a la playa de Lacanau, a 1 hora y media de Burdeos. Antes de regresar a casa, uno de los líderes decidió ir a nadar por última vez y se zambulló en las olas con los lentes puestos. Cuando salió del agua, los lentes habían desaparecido, se perdieron en el mar. Al perder los lentes, no podría conducir su auto y nosotros quedaríamos varados lejos de casa. Una hermana llena de fe sugirió que orásemos. Yo murmuré que orar no serviría absolutamente de nada y me uní de mala gana al grupo para orar públicamente con el agua turbia, llegándonos hasta la cintura. Cuando la oración acabó, estiré los brazos para salpicar a todos. Al batir la superficie del agua, los lentes llegaron a mis manos. Un poderoso sentimiento de que Dios realmente escucha nuestras oraciones penetró mi alma. Beatriz había sido bendecida y sabía que Dios sabía que ella sabía que había sido bendecida. 45 años después, ella lo recordaba como si hubiera sucedido ayer. Las experiencias del presidente Nelson y de la hermana Magré fueron muy diferentes, pero para ambos, un recuerdo inolvidable y espiritualmente decisivo del amor de Dios les quedó grabado en el corazón. Esos acontecimientos decisivos a menudo suceden cuando aprendemos acerca del Evangelio restaurado o compartimos el Evangelio con otras personas. Esta imagen fue tomada en Sao Paulo, Brasil, en 2004. Floripes Lucía Damasio, de la estaca Ipatinga, Brasil, tenía 114 años. Al hablar de su conversión, la hermana Damasio me contó que los misioneros en su pueblo habían dado una bendición del sacerdocio a un bebé enfermo en estado crítico que se recuperó milagrosamente. Ella quiso saber más. Al orar acerca del mensaje de ellos, un testimonio innegable del Espíritu le confirmó que José Smith fue un profeta de Dios. A los 103 años se bautizó y a los 104 años recibió su investidura. A partir de entonces, ella cada año hizo el viaje de 14 horas en autobús para pasar una semana en el templo. La hermana Damasio había recibido una confirmación celestial y ella sabía que Dios sabía que ella sabía que ese testimonio era real. Este es un recuerdo espiritual de mi primera misión en Francia hace 48 años. Mientras repartíamos folletos, mi compañero y yo le dejamos un libro de Mormón a una mujer mayor. Al regresar al apartamento de la mujer, aproximadamente una semana después, ella abrió la puerta. Antes de pronunciar una sola palabra, sentí un palpable poder espiritual. Esos intensos sentimientos continuaron cuando la hermana Alice Audubert nos invitó a pasar y nos contó que había leído el libro de Mormón y que sabía que era verdadero. Al salir de su apartamento aquel día, oré: Padre Celestial, por favor, ayúdame a no olvidar nunca lo que acabo de sentir. Nunca lo he olvidado. En un momento aparentemente común, ante una puerta muy parecida a otros cientos de puertas, yo había sentido el poder del cielo y sabía que Dios sabía que yo sabía que una ventana del cielo se había abierto. Esas experiencias espiritualmente decisivas surgen en diferentes momentos y de diferentes maneras a la medida de cada uno de nosotros. Piensen en sus ejemplos favoritos de las Escrituras, lo que escucharon al apóstol Pedro. Se compungieron de corazón. Abish, la mujer lamanita, creyó en la notable visión de su padre. Una voz vino a la mente de Enos. Mi amigo Clayton Christensen describió del siguiente modo una experiencia que tuvo durante la lectura del Libro de Mormón. Bajo un intenso espíritu de oración,
Un espíritu hermoso, cálido y de amor, me envolvió y me inundó el alma, infundiéndome una sensación de amor que no me había imaginado que pudiera experimentar. Y esos sentimientos continuaron noche tras noche. Hay ocasiones en que los sentimientos espirituales penetran en nuestro corazón como fuego, iluminándonos el alma. José Smith explicó que algunas veces recibimos una repentina corriente de ideas y de vez en cuando un flujo de inteligencia pura. El presidente Dallin H. Oaks, al responder a un hombre sincero que afirmaba que nunca había tenido una experiencia así, aconsejó: quizás sus oraciones han recibido respuesta una y otra vez, pero usted esperaba una señal grandiosa o una voz tan fuerte que cree que no ha recibido una respuesta. El Salvador mismo habló de la extraordinaria fe de un pueblo que fueron bendecidos con fuego y con el Espíritu Santo y no lo supieron. Recientemente hemos oído al presidente Russell M. Nelson decir: te invito a que pienses profundamente y a menudo acerca de esta pregunta clave. ¿Cómo lo escuchas tú? También te invito a que puedas hacer lo necesario para escucharlo lo mejor y más a menudo. Lo escuchamos en nuestras oraciones, en nuestro hogar, en las Escrituras, en nuestros himnos, al participar dignamente de la Santa Cena, al declarar nuestra fe, al prestar servicio a los demás y al asistir al templo con otros creyentes. Los momentos espiritualmente decisivos surgen cuando escuchamos la conferencia general con espíritu de oración y cuando guardamos mejor los mandamientos. Y, niños, esas experiencias son para ustedes también. Recuerden que Jesús enseñó y ministró a los niños, y los niños declararon cosas grandes y maravillosas. El Señor dijo: este conocimiento os es dado por mi espíritu, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlo. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Podemos escucharlo gracias a la bendición de la incomparable expiación del Salvador. Si bien no podemos elegir el momento en que recibiremos esas experiencias decisivas, el presidente Henry B. Eyring dio el siguiente consejo para prepararnos. Esta noche y mañana por la noche, ruego que oren, mediten y pregunten: ¿me envió Dios algún mensaje exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mi familia? La fe, la obediencia, la humildad y la verdadera intención abren las ventanas de los cielos. Podrían pensar en sus recuerdos espirituales de ese modo, con oración constante, la determinación de guardar nuestros convenios y el don del Espíritu Santo, vamos avanzando por la vida. Cuando las dificultades personales, la duda o el desaliento oscurecen nuestra senda, o cuando las condiciones del mundo que están fuera de nuestro control nos llevan a preguntarnos por el futuro, los recuerdos espiritualmente decisivos de nuestro libro de la vida son como piedras brillantes que ayudan a iluminar el camino que tenemos por delante, confirmándonos que Dios nos conoce, nos ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo para ayudarnos a regresar a casa. Y cuando alguien deja a un lado sus recuerdos decisivos y están perdidos o confusos, los volvemos hacia el Salvador al compartir nuestra fe y nuestros recuerdos con ellos, ayudándolos a redescubrir esos preciados momentos espirituales que una vez atesoraron. Algunas experiencias son tan sagradas que las guardamos en nuestra memoria espiritual y no las compartimos. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. No han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres, porque he aquí, se sujetan a Cristo para ejercer su ministerio de acuerdo con su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Y el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará y os recordará todas las cosas. Atesoren sus recuerdos sagrados,
Créanlos, escríbanlos, compártanlos con sus familiares. Confíen en que les han sido dados por su Padre Celestial y por su Hijo amado. Permitan que les den paciencia en sus dudas y entendimiento en sus dificultades. Les prometo que, a medida que reconozcan de buena gana y atesoren cuidadosamente los acontecimientos espiritualmente decisivos de su vida, recibirán más y más. El Padre Celestial los conoce y los ama. Jesús es el Cristo. Su Evangelio ha sido restaurado y, si permanecemos fieles, testifico que seremos suyos para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Trust that they come to you from your Heavenly Father and His beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, eyewitness, we will be His forever. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Qué gloriosa es la época en la que vivimos. Al celebrar el comienzo de la restauración, también resulta apropiado celebrar la restauración continua de la que somos testigos. Me regocijo con ustedes por vivir en esta época. El Señor continúa proporcionando todo lo necesario para ayudarnos a prepararnos para recibirlo. Una de esas necesidades es la nueva iniciativa Niños y Jóvenes. Muchos de ustedes saben que el programa se centra en fijar metas y que hay nuevos emblemas de pertenencia y conferencias para la fortaleza de la juventud. Sin embargo, no debemos permitir que esos asuntos distraigan nuestra percepción de los principios en los que se basa el programa y en su propósito: ayudar a que el Evangelio de Jesucristo se arraigue en el corazón de nuestros niños y jóvenes. Creo que, a medida que lleguemos a comprender estos principios, lo consideraremos algo más que un programa para miembros de 8 a 18 años. Veremos que el Señor nos está intentando ayudar, a todos nosotros, a que el Evangelio profundice más en nuestro corazón. Ruego que el Espíritu Santo nos ayude a aprender juntos. El primer principio que mencionaré son las relaciones interpersonales. Debido a que son una parte tan natural de la Iglesia de Jesucristo, a veces nos olvidamos de la importancia de las relaciones en nuestra conversión continua. No se espera que encontremos ni que recorramos solos la senda de los convenios. Necesitamos el amor y el apoyo de nuestros padres, otros familiares, amigos y líderes que también están andando por la senda. Ese tipo de relaciones lleva tiempo. Tiempo para estar juntos. Tiempo para apreciar los intereses y desafíos mutuos. Tiempo para aprender y servir juntos. Tiempo para ser abiertos y sinceros los unos con los otros a medida que nos esforzamos por mejorar juntos. Tiempo para detenerse y sentir el Espíritu. Este es el fundamento de la administración eficaz. Es una de las mayores bendiciones de reunirnos en familias, quórumes, clases y congregaciones. El elder Dale G. Renland nos dio una clave para desarrollar estas relaciones cuando dijo: en la iglesia, para servir a los demás de forma eficaz, debemos verlos a través de los ojos del Padre Celestial. Solo entonces podremos empezar a comprender el verdadero valor de un alma. Solo entonces podemos percibir el amor que nuestro Padre Celestial tiene por todos sus hijos. Ver a los demás como Dios los ve es un don. Invito a cada uno de nosotros a buscar ese don. Cuando nuestros ojos se abran para ver, también podremos ayudar a otras personas a verse a sí mismas como Dios las ve. El presidente Henry B. Eyring dijo: lo que más importará es lo que los jóvenes aprendan de ustedes sobre quiénes son ellos en realidad y quiénes pueden llegar a ser. Creo que no lo aprenderán con sermones, sino a través de sentimientos acerca de quiénes son ustedes, quiénes creen ustedes que son ellos y quiénes creen ustedes que ellos puedan llegar a ser. Con unas fuerzas seculares cada vez más intensas que influyen en nosotros, necesitamos la fortaleza que proviene de las relaciones afectivas. Necesitamos tener entrelazados nuestros corazones con unidad y amor. Así que, al planear actividades, reuniones y otras ocasiones de juntarnos, recordemos que el propósito principal de esas reuniones es edificar relaciones que fortalezcan, unan y ayuden a que el Evangelio de Jesucristo se arraigue más en nuestro corazón.
Por supuesto, no basta tan solo con tener algo que nos una. Hay muchos grupos y organizaciones que logran la unidad por diversas causas. Sin embargo, la unidad que buscamos es llegar a ser uno en Cristo, para conectarnos con Él. Para conectar nuestro corazón con el cielo, necesitamos experiencias espirituales personales. Esas experiencias llegan cuando el Espíritu Santo lleva la palabra y el amor de Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. Esa revelación llega a nosotros mediante las Escrituras, a través de las palabras inspiradas de profetas vivientes y otros fieles discípulos, y por medio de la voz apacible y delicada del Espíritu. Esas palabras son algo más que tinta en una página, más que ondas sonoras en nuestros oídos o más que pensamientos en la mente y el corazón. La palabra de Dios es poder espiritual, es verdad y luz, es la manera que tenemos de oírlo. Da comienzo a nuestra fe en Cristo y la incrementa. Nos llena de un deseo de llegar a ser más semejantes al Salvador, es decir, de arrepentirnos y andar por la senda de los convenios. En abril del año pasado, el presidente Russell M. Nelson nos ayudó a comprender la función central del arrepentimiento. Él dijo, al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Ese proceso de cambio, avivado por la palabra de Dios, es la forma en la que conectamos con el cielo. Sin embargo, tal como también indica el presidente Nelson, debemos escogerlo por nosotros mismos. No se puede obligar a nadie a venir a Cristo. El elder Renland dijo, la meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, sino que elijan hacer lo correcto. En los programas reemplazados por el programa Niños y Jóvenes, había más de 500 requisitos diferentes que completar para poder recibir diversos reconocimientos. Hoy en día hay fundamentalmente uno. Es una invitación a escoger llegar a ser más semejantes al Salvador, al invitar al Espíritu Santo a guiarnos y permitir que Cristo nos cambie para ser la mejor versión de nosotros mismos. Esto es mucho más que un ejercicio sobre fijar metas o superación personal. Es una oportunidad de conectar con el cielo mediante la revelación, el albedrío y el arrepentimiento, de venir a Cristo y recibir su evangelio más profundamente en el corazón. Por último, para que el evangelio de Jesucristo se arraigue en nuestro corazón, debemos participar en él, es decir, dar nuestro tiempo y nuestros talentos y sacrificarnos por el evangelio. Todos deseamos tener una vida con sentido, algo que es particularmente cierto en la nueva generación. Ellos desean tener una causa. El Evangelio de Jesucristo es la mayor causa del mundo. El presidente Ezra Taft Benson enseñó, Dios nos ha mandado llevar este Evangelio a todo el mundo. Esa es la causa que debe unirnos en la actualidad. Solo el Evangelio salvará al mundo de la calamidad de su autodestrucción. Solo el Evangelio unirá a los hombres y mujeres de todas las razas y nacionalidades en paz. Solo el Evangelio brindará gozo, felicidad y salvación a la familia humana. El elder David A. Bednar dijo, a medida que demos poder a los jóvenes, al invitarlos y permitir que actúen, la iglesia seguirá adelante de maneras milagrosas. Muy a menudo no hemos invitado a los jóvenes ni les hemos permitido sacrificarse por esta gran causa de Cristo. El elder Neil A. Maxwell observó, si nuestros jóvenes no están entusiasmados con la obra de Dios, es más probable que les entusiasme el mundo. El nuevo programa se centra en dar poder a los jóvenes. Ellos escogen sus propias metas. Las presidencias de quórum y de clase desempeñan su función apropiada. El Consejo de Barrio para la Juventud, al igual que el Consejo de Barrio, se centra en la obra de la salvación y exaltación. Los quórums y las clases comienzan sus clases deliberando en consejo sobre cómo hacer la obra que Dios les ha asignado. El presidente Nelson dijo a los jóvenes de la iglesia, y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier otra generación. En otra ocasión, el presidente Nelson dijo a los jóvenes, confío plenamente en ustedes. Los amo y el Señor también los ama. Somos su pueblo y participamos juntos en su santa obra. Jóvenes, ¿sienten la confianza que el presidente Nelson ha puesto en ustedes? ¿Y cuán importantes son ustedes para esta obra? Padres y líderes adultos, los invito a ver a los jóvenes como el presidente Nelson los ve. A medida que los jóvenes sientan su amor y confianza, al alentarlos y enseñarles a dirigir,
para después hacerse a un lado, ellos les asombrarán con sus ideas, habilidades y compromiso con el Evangelio. Sentirán el gozo de escoger involucrarse en esta gran causa y sacrificarse por ella. El Evangelio se arraigará en su corazón y la obra seguirá adelante de maneras milagrosas. Les prometo que al centrarnos en estos principios, relaciones, revelación, albedrío, arrepentimiento y sacrificio por esta gran causa, el Evangelio de Jesucristo se arraigará más en el corazón de todos nosotros. Veremos que la restauración sigue adelante hasta cumplir su propósito fundamental, la redención de Israel y el establecimiento de Sion. Testifico que Dios sigue haciendo todo lo necesario para preparar a su pueblo para ese día. Ruego que veamos su mano en esta obra, a medida que todos nosotros procuremos venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Testifico de la veracidad del Evangelio, de la restauración del Evangelio en estos últimos días y de estos programas inspirados para la juventud. En el nombre de Jesucristo. Amén. On another occasion, President Nelson told the youth, "I have complete confidence in you. I love you, and so does the Lord." We're His people, engaged together in His holy work. Young people, can you feel the trust President Nelson has in you and how important you are to this work? Parents and adult leaders, I invite you to see the youth as President Nelson does. As the youth feel your love and trust, as you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will sink deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare His people for that day. May we see His hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in Him. In the name of Jesus Christ, amen. Expresamos agradecimiento al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Ahora el coro nos complacerá con la oración del profeta. Nuestro último discursante para esta sesión maravillosa será el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro concluirá la reunión cantando «Ven a mí, bendito Padre». La última oración la ofrecerá la hermana Michelle Craig, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Music ringing through the
La oración del Elder Maines al comienzo de la primera sesión de la Conferencia General está siendo contestada. Hemos recibido inspiración a través de maravillosos mensajes y música hermosa. Ya empieza a cumplirse la promesa del presidente Russell M. Nelson de que esta conferencia sería memorable. El presidente Nelson designó este año como la época del Bicentenario, que conmemora los 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo se aparecieron a José Smith en una visión. El presidente Nelson nos invitó a elaborar un plan individual para prepararnos para esta histórica conferencia, una conmemoración de la cual dijo que sería un momento crucial en la historia de la Iglesia, y la parte que ustedes desempeñan es fundamental. Al igual que yo, quizás ustedes escucharon su mensaje y se preguntaron, ¿en qué maneras es fundamental mi parte? Quizás leyeron y oraron acerca de los eventos de la restauración. Quizás más que nunca leyeron los relatos de aquellas pocas ocasiones en las que Dios el Padre presentó a su Hijo amado. Quizás leyeron acerca de las ocasiones en las que el Salvador habló a los hijos de nuestro Padre Celestial. Sé que yo sí he hecho todo eso y mucho más. Encontré en mi lectura referencias al sacerdocio de Dios y el inicio de las dispensaciones. Me sentí humilde al darme cuenta de que mi preparación para esta conferencia era un momento crucial en mi historia personal. Sentí cambios en el corazón. Sentí una nueva gratitud. Me sentí lleno de gozo ante la posibilidad de ser invitado a participar en esta celebración de la restauración continua. Supongo que otros, debido a una preparación minuciosa, se están sintiendo más gozosos, más optimistas y más decididos a servir en cualquier función que el Señor requiera. Los acontecimientos trascendentales que conmemoramos aquí dieron comienzo a la última dispensación profetizada, en la que el Señor está preparando a su iglesia y a su pueblo, a aquellos que llevan su nombre, para recibirlo a Él. Como parte de nuestra preparación para su venida, Él nos elevará a cada uno de nosotros para que podamos estar a la altura de unos desafíos y oportunidades espirituales nunca vistos en la historia del mundo. En septiembre de 1840, el profeta José Smith y sus consejeros de la primera presidencia hicieron esta declaración. La obra del Señor en estos últimos días es de enorme magnitud y está casi más allá de la comprensión de los seres mortales. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. Es el tema que ha alentado el pecho de los profetas y de los hombres justos desde la creación del mundo y a través de todas las generaciones subsecuentes hasta el tiempo presente. Y es ciertamente la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando todas las cosas que son en Cristo Jesús, ya sea en el cielo o en la tierra, serán reunidas en Él, y cuando todas las cosas serán restauradas, tal como lo han hablado todos los santos profetas desde el principio del mundo, porque en ella tendrá lugar el cumplimiento glorioso de las promesas hechas a los padres, mientras que las manifestaciones del poder del Altísimo serán grandiosas, gloriosas y sublimes. Luego añadieron, nos sentimos dispuestos a seguir adelante y unir nuestras energías para la edificación del reino y el establecimiento del sacerdocio en su plenitud y gloria. La obra que se tiene que llevar a cabo en los últimos días es de enorme importancia y exigirá que se ponga en acción la energía, la habilidad, el talento y la capacidad de los santos a fin de poder avanzar con esa gloria y majestad que describió el profeta Daniel.
y en consecuencia se requerirá la concentración de los santos para realizar obras de tal magnitud y grandiosidad. Todavía no se han revelado muchos de los detalles de lo que haremos y cuándo lo haremos en la restauración que está llevándose a cabo. Sin embargo, la primera presidencia, aún en aquellos primeros días, conocía algo de la amplitud y la profundidad de la obra que el Señor nos ha presentado. Estos son algunos ejemplos de lo que sí sabemos que tendrá lugar. Por medio de sus santos, el Señor ofrecerá el don de su evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La tecnología y los milagros seguirán desempeñando una función, al igual que lo harán los pescadores de hombres individuales que ministran con poder y una fe cada vez mayor. Nosotros, como pueblo, estaremos más unidos en medio de los crecientes conflictos. Nos congregaremos en la fortaleza espiritual de grupos y familias llenos de la luz del Evangelio. Hasta un mundo incrédulo reconocerá a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y descubrirá el poder de Dios que reside en ella. Los discípulos fieles y valientes tomarán sobre sí el nombre de Cristo de forma valiente, humilde y clara en su vida cotidiana. ¿Cómo entonces podemos participar cada uno de nosotros en esta obra de tanta magnitud y grandiosidad? El presidente Nelson ha enseñado cómo aumentar el poder espiritual. Cuando consideramos que el arrepentimiento es una oportunidad gozosa gracias a nuestra fe creciente en que Jesús es el Cristo, cuando entendemos y creemos que el Padre Celestial escucha todas nuestras oraciones, cuando nos esforzamos por obedecer y vivir los mandamientos, aumentamos nuestro poder para recibir revelación continua. El Espíritu Santo puede ser nuestro compañero constante. Conservaremos un sentimiento de luz, aunque el mundo que nos rodea se vuelva cada vez más sombrío. José Smith es un ejemplo de cómo se puede aumentar ese poder espiritual. Él nos demostró que la oración de fe es la clave para la revelación de Dios. José oró con fe, creyendo que Dios el Padre respondería a su oración. Oró con fe creyendo que únicamente por medio de Jesucristo podía ser liberado de la culpa que sentía por sus pecados. Y oró con fe, creyendo que tenía que encontrar la verdadera iglesia de Jesucristo para obtener ese perdón. A lo largo de su ministerio profético, José Smith usó oraciones de fe para obtener revelación continua. Al afrontar los desafíos actuales y los que están por venir, nosotros también tendremos que poner en práctica ese mismo modelo. En una ocasión, el presidente Brigham Young dijo: "No conozco ninguna otra forma de vivir para los santos de los últimos días que cada aliento sea prácticamente una oración a Dios para que Él guíe y dirija a su pueblo". Por tanto, estas palabras de las oraciones sacramentales deberían describir nuestra vida cotidiana. Recordarle siempre. Esas palabras se refieren a Jesucristo. Las palabras siguientes, y a guardar sus mandamientos, sugieren lo que significa para nosotros recordarle. Al recordar siempre a Jesucristo, quizás podríamos preguntarnos en silenciosa oración: ¿qué desea Él que yo haga? Aquella oración, ofrecida con fe en Jesucristo, nos precedió en esta última dispensación y constituirá la base de la función que cada uno de nosotros desempeñaremos en su despliegue continuo. Al igual que ustedes, he descubierto ejemplos maravillosos de una oración así. El primer ejemplo es José Smith, quien preguntó con una fe infantil qué deseaba el Señor que hiciera. Su respuesta cambió la historia del mundo. En mi opinión, hay una lección importante en la respuesta de José al ataque de Satanás
cuando se arrodilló a orar. Sé por experiencia propia que Satanás y sus siervos intentan hacernos sentir que no debemos orar. Cuando José Smith con todas sus fuerzas invocó a Dios para que lo librara del poder que trataba de atarlo, recibió una respuesta a su súplica de alivio, y se le aparecieron el Padre Celestial y Jesucristo. El intento de Satanás de frustrar el comienzo de la restauración fue tan intenso porque la oración de José era muy importante. Ustedes y yo desempeñaremos funciones más pequeñas en la restauración continua. Pese a ello, el enemigo de la restauración intentará impedir que oremos. El ejemplo de la fe y la determinación de José nos pueden fortalecer en nuestro propósito. Esta es una de las muchas razones por las que en mis oraciones doy gracias al Padre Celestial por el profeta José. Enos, en el libro de Mormón, es otro modelo de mi oración de fe conforme intento desempeñar mi función en la restauración continua. Sea cual sea su función, también pueden considerarlo un tutor personal. Al igual que José, Enos oró con fe y describió su experiencia de esta manera. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto, hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. La lección que me ha bendecido se encuentra en estas palabras: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. José tuvo fe en Cristo al dirigirse a la arboleda y también al orar para ser liberado del poder de Satanás. Aún no había visto al Padre y al Hijo, pero oró con fe, con toda la fuerza de su corazón. La experiencia de Enos me ha enseñado esa misma valiosa lección. Cuando oro con fe, cuento con el Salvador como mi defensor ante el Padre y puedo sentir que mis oraciones llegan al cielo. Llegan las respuestas, se reciben bendiciones, hay paz y gozo, incluso en los momentos difíciles. Recuerdo cuando era el miembro más nuevo del Quórum de los 12 Apóstoles. Recuerdo que me arrodillé a orar con el elder David B. Haight, quien tenía más o menos la edad que yo tengo ahora, con las dificultades que ahora experimento yo. Recuerdo su voz al orar perfectamente. No abrí los ojos para mirar, pero me pareció como si estuviera sonriendo. Hablaba con el Padre Celestial con alegría en la voz. En mi mente puedo oír su felicidad cuando dijo: en el nombre de Jesucristo. Me pareció que el elder Haight sintió que en aquel momento el Salvador confirmaba el mensaje que él había comunicado en oración al Padre, y yo estaba seguro de que sería recibido con una sonrisa. Nuestra capacidad para realizar nuestra contribución fundamental a la maravillosa restauración continua aumentará a medida que crezca nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y en nuestro Padre Celestial como nuestro Padre. Al orar con fe, somos una parte fundamental de la obra del Señor conforme Él prepara el mundo para su segunda venida. Ruego que todos podamos hallar gozo al hacer la obra que Él nos invita a realizar a cada uno de nosotros.
Testifico que Jesucristo vive. Esta es su iglesia y su reino sobre la tierra. José Smith es el profeta de la restauración. El presidente Russell M. Nelson es el profeta del Señor sobre la tierra en la actualidad. Él posee todas las llaves del sacerdocio en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En el nombre de Jesucristo, con gozo. Amén. Teach me
Nuestro querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por la bendición de haber escuchado tu palabra a través de tus siervos elegidos. Estamos agradecidos por las cosas que hemos aprendido, sentido, a través de palabras que se han hablado y también sentimientos del Espíritu Santo. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de poder estar vivos en este momento en la tierra, cuando el Evangelio ha sido restaurado, cuando tantos se están preparando para el regreso de tu Hijo Jesucristo. Le amamos. Nos sentimos agradecidos por su perfecto ejemplo y por su sacrificio expiatorio. Estamos agradecidos por su gracia, que puede cambiar nuestros corazones y trae alegría y paz, que puede aumentar la capacidad que tenemos para hacer el bien y ser buenos y ser mejores. Padre Celestial, oramos que podamos siempre escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Oramos por ojos para poder ver, oídos para poder escuchar las cosas que normalmente no veríamos o oiríamos. Y estas cosas las decimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el Príncipe de Paz, el Sanador, Jesús. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.